hoy les voy a hablar sobre los efectos de la energía térmica en la materia, que es la unidad 1 del libro de Física 2, impartido por mí, impartido a mí por la maestra Teresa Esperanza Márquez Esquivel, de la Universidad de Guadalajara, Preparatoria Regional de Lagos Moreno. Muy bien, los contenidos que vamos a ver en esta unidad son interacciones térmicas entre sustancias, relación de los cambios de temperatura de sustancias con sus cambios de fase y dimensiones. En el inciso A de ese mismo contenido es relación entre presión, temperatura, volumen y masa de un gas. Y el tercer contenido y el último, problemas de solución abierta o ricos en contexto sobre efectos de la energía térmica en las sustancias. Voy por otro. Bueno, como el primer contenido era interacciones térmicas entre sustancias, me pareció pues algo importante hacer un pequeño resumen sobre este tema, el cual es: las interacciones térmicas entre sustancias son reacciones entre dos o más materiales o sustancias intervenidas por un factor de temperatura, ya sea alta o baja. Bueno, esto significa que cualquier cambio de temperatura entre una mezcla de dos o más sustancias o materiales podría crear una interacción entre ellas o incluso una reacción química o física. Espera, creo que me salió muy... Bueno, el segundo contenido es relación de los cambios de temperatura de las sustancias con sus cambios de fase y dimensiones, el cual tiene un inciso A, que es relación de presión, temperatura, volumen y masa de un gas. Bueno, en este tema se ve sobre todo la dilatación térmica, la dilatación lineal y coeficiente de dilatación lineal, al igual como dilatación superficial y coeficiente de dilatación superficial. Se ve muchas otras cosas como dilatación cúbica y coeficiente de dilatación cúbica, al igual como el calor específico, dilatación irregular del agua, entre otros temas. También se ve el calor específico o capacidad calorífica específica de cada material. Pues todos sabemos que cada material es diferente y tiene un coeficiente de dilatación cúbica diferente, al igual que un coeficiente de dilatación lineal. También el calor específico es diferente en cada uno de los materiales, pues algunos materiales son más cálidos que otros y tienen la capacidad de absorber y transmitir calor diferente a los demás. Bueno, en el tercer y último contenido de la unidad 1 es problemas de solución abierta o ricos en contexto sobre efectos de la energía térmica en las sustancias. Bueno, de esto no hay mucho que explicarse, debido a que pues se supone que yo tengo que poder solucionar problemas de solución abierta, obviamente, ricos en contexto sobre efectos de la energía térmica en las sustancias, es decir, como efectos de calor, de frío, variaciones de temperatura, dilataciones, coeficientes, entre otros. También los problemas tienen que ser, obviamente hay fórmulas para solucionar este tipo de problemas, las cuales veremos a continuación. Bueno, como ya les decía, para resolver algunos problemas de solución abierta sobre coeficientes, sobre todo de dilatación lineal, de dilatación cúbica y de dilatación superficial, se necesitan estas fórmulas, las cuales ya les comentaba. Por ejemplo, para solucionar un problema de dilatación lineal se necesita esta fórmula, que significa dilatación lineal es igual a longitud final menos longitud inicial sobre longitud inicial por temperatura final menos temperatura inicial. Para resolver los problemas de dilatación cúbica, que sobre todo son en líquidos, es esta, que es la beta, que simboliza el coeficiente de dilatación cúbica, es igual a 3 por el coeficiente de dilatación lineal del material, el cual se va pues a calcular. La última es para calcular el coeficiente de dilatación superficial de un material, el cual se utiliza esta fórmula. La iota, que es una letra griega, simboliza el coeficiente de dilatación superficial del material, el cual es igual a 2 veces por el coeficiente de dilatación lineal del material. Muy bien, nuestro primer problema de solución abierta, como se suponía que teníamos que hacerlo en nuestro tercer y último contenido, es este. Es a una temperatura de 15 grados centígrados, una varilla de hierro que tiene una longitud de 5 metros
¿Cuál será la longitud al aumentar la temperatura a 25 grados centígrados? Muy bien, la fórmula que vamos a utilizar es esta. Longitud final es igual a longitud inicial por 1 más alfa, que simboliza el coeficiente de dilatación lineal de la varilla de hierro, del hierro en este caso, por la temperatura final menos la temperatura inicial. Muy bien, bueno, los datos que nosotros sacamos de este problema es, datos es igual a el coeficiente de dilatación lineal, del hierro es igual a 11.7 por 10 a la menos 6 grados centígrados a la menos 1. Muy bien, entonces la longitud inicial son 5 metros, la temperatura inicial son 15 grados centígrados, y la temperatura final son 25 grados centígrados. Muy bien, la longitud final es lo que vamos a calcular, para eso nos sirve esta fórmula. Muy bien, vamos a responderlo. De acuerdo a la fórmula se necesita longitud final. Me voy a hincar. Longitud final es igual a longitud inicial, que es la longitud inicial 5 metros, por 1 más esto, el coeficiente de dilatación lineal del hierro, que es 0.00017, 11.7 grados centígrados menos 1 por la temperatura final, que son 25 grados centígrados, menos 15 grados centígrados, la temperatura inicial. Muy bien, a lo cual nos da la cantidad de 5.000585. Muy bien, entonces es la sustitución y el resultado es longitud final menos longitud inicial es igual a 5.000585 menos 5 metros, que es igual, longitud final es igual a 0.000585. Muy bien, ahora otro problema que también vamos a ver es la conversión de temperaturas de, por ejemplo, en este caso, de grados Celsius a grados Kelvin, o grados centígrados a grados Kelvin también. Entonces, la fórmula nos dice que son grados centígrados más 273. Entonces, sería 13 grados centígrados más 273, lo cual nos da 286 grados. 286 grados Kelvin. Muy bien, la segunda unidad es esta, interpretación de las interacciones electromagnéticas, de las cuales se derivan solo dos contenidos, interacciones electromagnéticas y relación entre los campos eléctricos y magnéticos. Ahora les voy a leer un pequeño resumen sobre esta unidad. Más o menos sería: el estudio de esta unidad es de primordial importancia para toda persona que desea explicarse el porqué de los fenómenos eléctricos, con los cuales tiene contacto de manera permanente en su vida cotidiana. Esto es muy cierto debido a que diariamente nosotros utilizamos la electricidad, lo cual genera algunos fenómenos que probablemente no notamos, o notamos pero no sabemos explicarnos. Es el caso de fenómenos electromagnéticos, como sería cualquier aparato que utilice este tipo de energía. Muy bien, en este tema, sobre todo del electromagnetismo, me resaltaron, o se me hizo importante resaltar dos leyes importantes que funcionan bastante, sobre todo para algunas fórmulas que a continuación veremos en algunos problemas. Una de estas es la ley de Ohm. Este es el símbolo que los representa, y dice: la ley de... ¿dónde está? La ley de Ohm.
La intensidad de la corriente eléctrica que pasa por un conductor en un circuito es directamente proporcional a la diferencia de potencia aplicado a sus extremos, inversamente proporcional a la resistencia del conductor. También está la ley de Coulomb, que dice: la fuerza eléctrica de atracción o repulsión entre dos cargas puntuales es directamente proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadro de la distancia que las separa. Muy bien, para los problemas que resolveremos a continuación, vamos a necesitar tres fórmulas que son muy importantes, de las cuales ya les hablaba hace poco. Es esta, que sería intensidad es igual a voltaje sobre resistencia. Voltaje es igual a intensidad por resistencia, y resistencia es igual a voltaje sobre intensidad. La intensidad se mide en ohms, el voltaje es la potencia de corriente, y la resistencia se mide en ohms, la intensidad en amperes, y el voltaje es es la intensidad de corriente. Ay, no mames, estoy bien pendejo. Ay, no mames, estoy bien pendejo. A ver, ¿sabes? No mames. A ver, grabame otra vez. Bueno, son estas tres fórmulas, en las cuales el voltaje mide la intensidad de corriente, la intensidad se mide en amperes y la resistencia se mide en ohms. Muy bien, los problemas que vamos a resolver con cada una de las fórmulas son estos. Por ejemplo, es intensidad es desconocida, la resistencia son 30 ohms y el voltaje son 90 voltios. La fórmula nos dice que la intensidad es igual a el voltaje, que son 90 volts, sobre la resistencia, que son 30 ohms. A lo cual la fórmula nos da igual a 3 amperes. En estos son es igual a la intensidad por la resistencia. Entonces, el voltaje es desconocido, la resistencia son 10 ohms y la intensidad son 5 amperes. Entonces, siguiendo la fórmula sería voltaje es igual a la intensidad, que son 5 amperes, por la resistencia, que son 10 ohms. Ajá. Entonces nos da la cantidad de ¿Con calculadora? Sí, amiguito. 50 voltios. Voltios son igual a 50 voltios. En esta, por última, es resistencia es igual a voltios sobre intensidad. Entonces, aquí la resistencia es desconocida, el voltaje son 110 volts y la intensidad son 6 amperes. Siguiendo la fórmula sería resistencia es igual a voltaje, que son 110, sobre la intensidad, que son 6 amperes. Entonces la resistencia van a ser 18.33 ohms. 3. Muy bien, la última unidad es esta: proyecto de divulgación y o difusión para explicar los efectos de la energía en el sistema ecológico. Los contenidos son 5 y son: identificación de necesidades de información, planificación del trabajo, consulta de información relacionada con. Este tercer contenido tiene dos incisos, el cual es: inciso A, el planeta como máquina térmica, y el B, efectos de la energía en el sistema ecológico. El contenido número 4 es proyecto, divulgación y o difusión, y el número 5 es presentación de resultados. Muy bien, para resolver este problema vamos a necesitar esta fórmula, pero también esta. Muy bien, entonces vamos a proceder a responder el problema, que sería 8 por 10 al cubo calorías por 4.2 joules sobre una caloría, me parece igual 33.6 por 10 al cubo joules. Muy bien, esta es la transformación de unidades desde los datos a para poder contestar
el problema. Muy bien, vamos a continuar. Entonces, voy a poner esta acá para